en un feriado el cual tuvimos y realmente podemos cesar con el broche de oro, que es escuchar el alimento espiritual el cual Dios nos quiere dar. Por eso es muy necesario que todos los hermanos podamos escuchar con atención y así que la palabra de nuestro Señor trabaje en nuestras mentes y en nuestros corazones. Vamos a comenzar alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 97. Himno 97. Por gracia es la victoria. Conquista ahora, conquista siempre, mi Dios, mi Rey con poder. Él nos lidera en toda lucha, fieles seguimos con Él. Con valentía avanzando, con la armadura de Dios, gritando el nombre de Cristo, victoriosos líderes. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Rey omnisciente, Rey de victoria, conquista con gran poder. Con alabanzas vamos marchando, los soldados de la cruz. El Señor nuestra victoria eterna tendremos solo con nuestro Señor. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Del universo creador es Él, venceremos junto a Él. Junto a Cristo venceremos a Satanás y sus huestes. Después de lucha terrible, descanso eterno vendrá. Todos los que en Él creen, el Señor les guiará. No por ser fuertes batallaremos, en nosotros no hay poder. Por gracia es la victoria, nada nos puede vencer. Del universo creador es Él, venceremos junto a Él. Junto a Cristo venceremos a Satanás y a sus huestes. Después de lucha terrible, descanso eterno vendrá. Todos los que en Él creen, el Señor les guiará. Cuán importante es poder recibir la guía de nuestro Señor, y más aún estando en tiempos difíciles, puesto que todas situaciones para poder dar testimonio de cómo Él trabaja en nuestras vidas, como Él también nos da la esperanza. Por eso, recibiendo la guía, podemos avanzar. Mediante los siervos, mediante su iglesia, es que realmente Él nos da la esperanza para poder seguir adelante. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 101. Himno 101. Necesito a Jesús. Necesito tan solo a Jesús, un amigo preciado para mí. En el mundo nadie lo iguala, cargó todas mis aflicciones, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es mi guía.
en todo camino y delante de mis enemigos. Lucha por mí en la batalla, Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesito tan solo a Jesús, es la verdad ante el pecado. Por el vivo no hay gracia mayor, con su poder la salvación dio Jesucristo. Necesito a Jesús cada día. Bajo el brillante sol o en dura tormenta, en cada día me guía solo Cristo. Necesitamos de Jesucristo, necesitamos de la salvación la cual Él nos ha dado. Y muchos en este tiempo necesitan recibir esa palabra, que nuestros pecados han sido lavados y limpiados en esa sangre preciosa la cual derramó en la cruz por nosotros. Sufriendo tan cruel castigo, Él resucitó al tercer día, dándonos así la esperanza después de haber muerto. Es que realmente en Jesucristo tenemos la gloria. Él fue levantado de entre los muertos y nos da la esperanza para poder avanzar y seguir adelante. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 107. Himno 107, Inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que oro son, bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son, inescrutables riquezas de Dios que no las quiere tener, joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar, bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son, inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar, bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son, inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener, las tentaciones podrán resistir los
que las quieren ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que oro son. Las riquezas más grandes de este mundo son incalculables, así como el respirar, el poder tener un cuerpo el cual Dios nos permite, gozar de diferentes bendiciones que Dios nos da, es algo incalculable. Pero más aún el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Es algo tan grande que dio su vida misma para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Creer que Jesucristo murió por nuestros pecados, que nos dio la salvación, que Él ha muerto por nosotros y resucitó al tercer día, es algo tan hermoso que nosotros podemos guardar en nuestros corazones. Y este es el Evangelio el cual se debe transmitir a todo lugar, a todo pueblo, a toda nación. Por eso muy necesario el poder recibir esta palabra para compartir con otros. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 114. Himno 114. No hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, que Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Y es que Jesucristo es nuestro verdadero amigo. Él está en todo momento con nosotros, apoyándonos, dándonos la palabra, y esa palabra la cual trabaja en nuestros corazones, la cual da esperanza, felicidad y amor para todos nosotros. También así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, y pueden escuchar libremente el Evangelio, la palabra que nuestro Señor nos da día en día. Así, escuchando la palabra, también el Espíritu se va nutriendo y va creciendo constantemente. Por eso también podemos compartir con otras personas que también quieran escuchar el Evangelio. Así también mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante la Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con nosotros, escuchando la palabra de los siervos que están alrededor del mundo y que también quieren transmitir el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 119.
Himno 119. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió, nos hizo sus hijos, no importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor da su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual, unidos al sonido del arpa de paz, alabamos su amor. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra es muy necesaria para nuestro ser, pero más aún el poder creer que Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, que por ese sacrificio el cual hizo por nosotros hemos recibido la salvación y podemos presentarnos ante el Padre con un corazón limpio, siendo justos, santos y perfectos, solamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir alabando esta noche. Vamos a cantar el himno número 120. Himno 120. Suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de ti nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable cae a tu duro viaje. Misericordioso es su palabra, es tu paz. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. Donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen. El Señor Jesús irá donde sea que estés, suenen las campanas en tu corazón. Gracias. . 。 も
Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Sí, en esta noche, por la gracia de Dios, nosotros estamos aquí en la iglesia. Entonces, primero vamos a orar al Señor, vamos a inclinar nuestros rostros. Señor Padre, gracias le damos, Señor, en esta noche una vez más, Señor. Le damos las gracias, Padre, por darnos de su gracia, su misericordia, Señor. Usted una vez más, Señor. Cada día, Señor, nos da su palabra, Señor, ya sea en hora piadosa o también en prédicas, Señor, que nosotros podemos rescatar del YouTube, Señor, o del Face, Señor. Usted, Señor, cada día está velando por cada uno de sus hijos, Señor. En esta noche, Padre, queremos darle las gracias por este tiempo que nos da, Señor, para poder llegar aquí, Señor, y poder escuchar su palabra, Padre. Señor, permita también que los hermanos, Señor, puedan llegar y podamos, Señor, juntos escuchar su palabra, juntos queremos alabarle, Señor. Juntos queremos también testificar, Señor, delante de usted, Padre. Señor, en esta noche, por favor, Padre, apresure los plazos de mis hermanos, Señor. Usted, Señor, solamente quiere que nosotros escuchemos su palabra, Padre. Señor, permita también que lleguen mis hermanos, mis hermanas, Señor, por favor, Padre. Señor, en esta noche le pedimos, Señor, por su siervo, pastor. Señor, usted mismo, Señor, hable mediante su boca también, Padre. Usted dele de su corazón para podernos compartir su palabra, Padre. Señor, le damos las gracias por este tiempo que usted nos da, Señor. Y también, Señor, le agradecemos por todas las cosas que usted está haciendo con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta hora que usted nos da, Señor. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a continuar, hermanos. Entonces, en esta noche, hermanos, también les doy la bienvenida, ¿no? La bienvenida a todos los hermanos, a todas las hermanas, porque aunque es feriado, ¿verdad? Feriado. Muchos hermanos han viajado, todo, pero si Dios nos da ese corazón para poder llegar a la iglesia, entonces Dios mismo nos trae, ¿verdad?, aquí a la iglesia para poder escuchar su palabra. Es muy importante que nosotros podamos también llegar y podamos escudriñar, podamos escuchar su palabra. Pues en esta noche, hermanos, vamos a continuar, vamos a pasar el tiempo de testimonio. Yo quiero invitar a los hermanos, ¿no?, a las hermanas, puedan testificar eh, cómo están viviendo en estos días, ¿no? Cómo están recibiendo la palabra, también cómo están escuchando. También algunos hermanos, ¿no? Como si tienen alguna situación, están pasando, ¿no? Entonces yo invito, ¿no?, algún hermano, alguna hermana que quiera compartir su testimonio entre las hermanas y entre los hermanos. ¿Alguien quiere compartir su testimonio? ¿O invitamos? ¿Mm? ¿Y alguien que quiera compartir su testimonio? ¿Alguna hermana, algún hermano? ¿No hay? Adelante, hermano. Buenas noches, hermanas, buenas noches, hermanos. Eh, gracias a Dios por la historia que tiene.
tiempo hemos estado un poquito mal, pero poco a poco se va solucionando temas. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada más. Versículo que el corazón que ha puesto, sabes que, pero le decía yo de gracias a Dios porque está solucionando poco a poco Dios, tiene el tiempo perfecto para la solución. Estas adversidades se conoce a los familiares, amistades, cómo te van apoyando, cómo más que todo a la iglesia que ha sido en este tiempo que es un gran apoyo espiritual para mí, familia. Entonces estoy muy agradecido a la iglesia, a Dios realmente porque Él va guiándonos en mi cuidado siempre de mí y de mí, cada situación, estando con esto, y mucha necesidad de la gente que no me mide consecuencias, algo, dando así. Y gracias de Dios no ha sucedido eso. Y también, como decía, trámites de ¿sí? Como decía, muy agradecido. Gracias, hermano. Entonces, en esta noche vamos a también algún hermano, alguien más que quiera compartir su testimonio. Adelante. Sí, buenas noches, hermanos y hermanas. De verdad, para mí salir a testificar es algo muy importante en mi vida, ¿no? Por eso también Dios, a través de la oración que le pido, prepara mi corazón. Porque de verdad hablar de la obra de Dios en mi vida, para mí, de una u otra manera, es muy importante. Yo hace 4 años, ya que estoy en la misión, hace año que conocí también a Jesucristo, y del momento que conocí a Jesucristo mi vida verdaderamente cambió de gran manera. Y por eso de verdad que estoy agradecido con Dios, agradecido con el siervo, porque de verdad cuando yo conocí la misión, primero Dios puso a los siervos quienes guiaron mi vida hasta ahora, ¿no? Entonces, hace 3 años ya también, por la gracia de Dios, estoy casado, ¿sí? Por medio de la iglesia. Actualmente tengo 2 maravillosos hijos y una esposa perfecta. Es lo que Dios me dio dentro de la iglesia. Es lo que Dios preparó para mí. Por eso estoy muy agradecido con Dios en esta oportunidad, porque sé que Dios trabaja grandemente en mi vida. Pero cuando realmente está mi pensamiento, está mi sí mismo, mi razón, todo eso a veces ignoro lo que Dios hizo en mi vida. Pero gracias a la palabra, gracias también a la guía del siervo, puedo volver en sí y puedo darme cuenta que en mi vida hay un propósito, ¿sí? Y el propósito es el Evangelio. Todo lo que sale de mí en sí, y la palabra lo dice, que todo lo que sale de mí no sirve, ¿sí? Que todo lo que sale continuo en mi corazón también es la maldad. Pero lo que puede hacerme volver en sí, lo que puede nuevamente ponerme a pensar de las situaciones que tengo, no son reales, sino que la palabra de Dios puede fortalecer mi vida y tanto mi vida de creencia. Yo quiero compartir con ustedes un versículo que realmente también me ayuda en este camino que es el Evangelio. Está en Jeremías 17. Jeremías 17:7 y dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová.
De verdad, yo leyendo esta palabra me llega algo muy importante en mi corazón, que realmente Dios tiene un propósito en mi vida. Puedo tener muchas dificultades, muchas situaciones, ¿sí? Pero volviendo a la palabra me doy cuenta que lo único que Dios quiere es que yo pueda realmente recibir el corazón de Él, el corazón del siervo, porque en la actualidad hay muchas actividades en la iglesia, ¿sí? Desde los seminarios bíblicos que se están realizando en cada zona, ¿sí? En pocos días también en mi zona se va a realizar. Para mí hay mucho peso, pero escuchando testimonio de los demás guías, cómo han realizado su seminario y cómo las personas están llegando, puedo también ver la obra de Dios. Y esa obra de Dios que me hace realmente reflexionar es que también hay un propósito con estas actividades que realiza la iglesia, que es más que todo los seminarios bíblicos. En esta oportunidad yo también, como seminarista, actualmente ya 3 años dentro de la iglesia, 3 años que también estoy como seminarista, de verdad tengo muchas dificultades, tengo muchas situaciones, pero realmente la palabra puede llenar y puede traer mucha esperanza en mi corazón. Por eso nosotros a veces tenemos a los siervos aquí, ¿no? En la iglesia, y me pongo a pensar a veces, ¿no? Después que veo mucha aflicción, mucha situación en mi corazón, hasta incluso veo que los siervos, ¿no? A veces dicen, tienes que levantarte temprano, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y mirándolo a ellos, digo, ¿cómo pueden ellos pasar tantas etapas de su vida? ¿Cómo ellos pudieron sobrepasar muchos límites, ¿no? Y cuando ponemos a hablar eso con mi esposa o a hablar de ese tema, nos dicen, es que ellos se despojaron de sí mismos, es que ellos dejaron su vida simplemente por el Evangelio. Y mirando eso, para mí yo digo, eso es muy difícil, pero Dios tiene un propósito en nuestra vida y es eso, enseñarnos lo que es la vida de creencia, la vida más que todo dentro del Evangelio. Y actualmente yo mirando así de esa manera puedo darme cuenta que Dios ha hecho mucho por mí. Realmente Dios me ha ayudado en momentos muy difíciles. Yo estaba con dificultad en mi familia, con mis hermanos, con mi padre, pero Dios todo va poniendo en orden. Actualmente yo igual en mi familia y mis 2 hijos vivimos acá en la iglesia y hasta ahora puedo decir y puedo agradecer a Dios que realmente Dios quiere mostrarme mucho de su gracia, porque en esta oportunidad los niños dentro de la iglesia igual están creciendo sano, Dios también cuida, nada de lo que yo pueda hacer realmente puede proteger a mis hijos. Por eso yo estoy muy agradecido con Dios, estoy agradecido también con la iglesia. Sí, porque la iglesia no mira, los siervos no miran mi condición, porque saben que soy malvado, saben que soy de verdad una persona rebelde, pero ellos miran a Jesucristo. Y eso realmente me da la esperanza de que Dios tiene algo planeado en mi vida. Ya me entregó todo lo que realmente me ha mostrado hasta ahora, una familia perfecta, y de la misma manera todo en mi vida va ordenando. El siervo me decía, primero tú, primero Dios quiere trabajar contigo y luego va a poner todo en orden a tu alrededor. Por eso tengo la certeza en esta oportunidad que, como dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza Jehová. En esta oportunidad, cada día que me levanto, agradezco a Dios y sé que Él en mi vida ha trabajado de gran manera y sigue haciéndolo, pero mi pensamiento, mi sí mismo, es un gran obstáculo para la obra de Dios. Por eso cada día intento realmente botar mi sí mismo, botar mi razón simplemente para recibir. Pero a veces, aunque es difícil, a veces yo nomás quedo como una persona de una u otra manera rebelde dentro de la iglesia. Pero Dios dice que realmente Él es mi confianza. Entonces yo también poniendo mi confianza en Él, por medio de la palabra también que cada día me da la esperanza, puedo avanzar dentro de este hermoso camino que es el Evangelio. Solo eso quería compartir, hermano, esta noche con ustedes. Gracias. Gracias, esta noche entonces vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar con las presentaciones. Entonces vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Esta noche nos van a alabar 2 alabanzas. El 1, proclamaré a todo el mundo. Y el segundo, mi Dios y yo. Pasen adelante.
salvo soy, por la gracia de Jesucristo, su Hijo por siempre yo soy. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo, y su Hijo por siempre yo soy. No sé cómo expresar el gozo que tengo en Cristo Jesús. La mano de Cristo me guía, Él siempre conmigo está. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo, y su Hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo, y su Hijo por siempre yo soy. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Salud. Sí, muchas gracias al coro Nueva Alegría. Entonces, en esta noche vamos a ver un video acerca del resumen de los seminarios bíblicos por zona que se está realizando, ¿no? No sé si ya tienen listo. Adelante.
Sí, gracias. Entonces, en esta noche, hermanos, vamos a continuar. Vamos a invitar lo más importante en esta noche, la palabra del Señor. Vamos a invitar al evangelista Adán Paco que nos comparta la palabra del Señor. Adelante, evangelista. Sí, buenas noches hermanos, hermanas. Sí, ¿cómo se encuentran? ¿También? Y hoy es un día especial, ¿verdad? Porque es el día de los chucutas, ¿verdad? Sí. Y hoy es el aniversario de la paz. Estamos agradecidos a Dios que Dios nos permitió y estar en esta ciudad de paz, ¿verdad? ¿O no es de paz? Sí. Y aunque nosotros tal vez no consideremos o no vemos de esa manera, pero Dios nos dio la paz, ¿verdad? Dios nos ha dado la paz. Entonces esa paz es la que nos puede encaminar, nos puede guiar. Entonces a través de eso nosotros podemos alabar y podemos glorificar al Señor. Amén. Sí. Y vamos a leer la Biblia. El libro de Hechos, Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28 vamos a leer. Desde el versículo 1 voy a leer. Hechos capítulo 8 o 28, desde el verso 1. Dice la palabra: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también otros que en la isla tenían enfermedades y eran sanados, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Hasta el versículo 10 he leído. Y estoy agradecido al Señor que Dios y nos permite para podernos reunir. El pasado domingo les invité a los jóvenes para que viniesen a la iglesia, para que nos apoyen en la limpieza de las sillas. Y hoy, gracias a Dios, vinieron. ¿Sí?
Y yo preguntaba, ¿no? Preguntaba, ¿cuánto tiempo se demora en lavar las sillas? Y me decían como referencia 3 horas, ¿no? Entonces, en mí nació la esperanza que en 3 horas íbamos a acabar las sillas, pero se hizo más largo. Y de esa manera, ¿no? Y aunque algunos jóvenes me indicaban, ¿no?, que solamente podían estar hasta un cierto horario, pero una vez iniciado la limpieza, entonces también nos acompañaron, ¿no? Estaba agradecido al Señor. Y algunas personas pueden tal vez considerar, ¿no?, ese acto, de limpieza, etcétera, podrían considerar que no es una obligación. Es verdad, no es una obligación, ¿verdad? No es ninguna obligación. Para muchas personas pueden sentir obligados, otras personas pueden sentirse necesario, ¿verdad? Entonces, mucho depende del estado de su entendimiento, ¿no? Así se puede decir, de su entendimiento. ¿Cómo entiende? Entonces, de esa manera va a considerar. Pues de esa manera yo invitaba, ¿no?, a los jóvenes, y también mandaba mensajes indicándoles, porque algunos tienen como ese comentario de que, ¿por qué no lavan fulano y vengano y sultano? Así, ¿no? Entonces, y claro, si nosotros hablamos acerca de la razón, entonces vamos a divagar en la razón, ¿verdad? En la razón. Entonces, si vamos en la razón, hay diferentes tipos de criterios, ¿verdad? Cada uno tiene su razón, su criterio. Por eso, más allá de como aceptar el criterio o la razón, es importante considerar, ¿no?, conocer quién es el que pone el corazón para poder hacer, ¿verdad? Según nosotros, nuestro entendimiento, y somos nosotros el que tenemos un buen corazón, somos nosotros el que tenemos la intención, somos nosotros que tenemos como el deseo de poder hacer muchas cosas, ¿es verdad? Ese es nuestro entendimiento. Yo tengo el corazón, o yo puedo, o yo tengo. Hay mucha intención. Pero en la Biblia nos habla algo diferente, ¿sí? Y dice que no depende del que quiere ni del que corre, dice, sino de Dios quien tiene misericordia. Entonces, cuando una persona puede comprender ese punto, de verdad, si Dios no me da su misericordia es imposible, ¿verdad? Aunque yo quisiera. Hay muchos jóvenes que me escribieron, yo voy a estar a tal hora, pero no vinieron. ¿Sí o no? No es malo, era su intención, ¿no? Yo voy a estar, pero Dios no le permitió llegar. Y habían personas que ni siquiera me escribieron, pero llegaron. Entonces, yo puedo entender, de verdad, si Dios no nos permite ese corazón, es imposible para poder avanzar. Imposible. Aún nuestro criterio sea razonable, indicando yo quiero hacer, yo tengo el corazón, o yo tengo el interés, o yo tengo tal. Así, naturalmente, los seres humanos nos comparamos. Pero cuando entramos en el mundo de Dios, es totalmente diferente. Entonces, ¿quiénes se quedan más complacidos? Aquellos que entienden, Dios me dio su misericordia para servir. ¿Es verdad? Aquellos que entienden que Dios me dio su misericordia para servir, esas personas pueden en su corazón tener agradecimiento en gran manera. De verdad, yo no quería, no quiero, pero Dios me permitió. De esa manera puede avanzar con un corazón tan precioso. Sí. En Filipenses también menciona, ¿no?, esa parte donde dice que Dios es el que produce el querer como el hacer. Así está escrito, ¿verdad? Dios dice que produce. Entonces Dios produjo en ustedes en llegar a la iglesia hoy, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Muchos de ustedes tal vez no querían venir hoy, ¿verdad? Muchos de ustedes es feriado y pues pasar en familia o cita, no sé. Pero Dios por su buena voluntad les encaminó.
¿Es verdad? Por su buena voluntad. No es porque ustedes querían, decidieron, sino Dios por su buena voluntad les encaminó, les dirigió. Por esa razón están acá. Yo también de esa manera puedo entender, por la voluntad de Dios yo estoy en este lugar. Agradezco mucho y a mis mentores quienes me enseñaban, ¿sí? Adán, tú aparentemente tienes un corazón muy bueno. No, aparentemente eres muy bueno, así me dice. Muy bueno. Entonces, con tu bondad, de verdad, a cualquier persona puedes engañar. Así de esa manera me dice. ¿Qué le parece? ¿No? Tú eres tan bondadoso que cualquier persona tú puedes engañar. Engañar. Entonces, un día, cuando tú no tengas, cuando tú pierdas el valor del Evangelio, entonces tú un día vas a estar en contra del Evangelio. Así me habla. ¿Qué le parece? Según mi criterio, yo no tengo esa intención de estar en contra del Evangelio. Pero el siervo de Dios de esa manera me enseñaba. Entonces yo decía, ¿qué piensa? ¿O me está profetizando? ¿Me está maldiciendo? No sé, no entiendo, ¿no? Así pensé. Pero poco a poco, descubriendo acerca de mí mismo, de mi corazón, entonces pude comprender, es verdad. Es verdad. Entonces hay tantas razones para volverme en contra. ¿Verdad? Hay muchas razones, hay muchas maneras. Y escuchándolas y la lógica de muchas personas, entonces parece que son bien razonables, de verdad. Entonces, escuchando de verdad de esa manera, entonces, ¿qué quiero hacer? Voy a volverme en contra, ¿verdad? En contra. Y por eso puedo agradecer a Dios que por su misericordia me permite, ¿no? Comprender y la palabra me corrige. Entonces de esa manera puedo agradecer a Dios. Dios me permitió mi esposa, Dios me permitió ya 3 hijos, ¿verdad? Mi hijo va a cumplir ya 5 meses, ¿no? Así va a cumplir 5 meses. Y me acuerdo, ¿no? Me acuerdo, de verdad. En cada hijo que tuve, Dios me permitía la dificultad, la situación. Antes consideraba la dificultad, la situación, consideraba que era una maldición, ¿sí? Pensaba que era una maldición, era porque yo estoy mal, estoy de esa manera. Entonces de esa manera me venía mucha condenación, así se podría decir, ¿no? Así, en poca palabra, mucha condenación. Me sentía frustrado, me cuestionaba mucho acerca de mi corazón. Entonces siempre escuché en algunas ocasiones, por tu corazón tu hijo está mal, ¿sí? Por tu corazón. Entonces de esa manera, escuchando de esa manera, entonces en mi corazón había paz. No había paz. Entonces, yo siempre como consideraba, entonces mi hijo o mi hija está sufriendo esta situación por mi culpa, ¿sí o no, verdad? Por mi pecado. Entonces, de esa manera pensé. Por eso en una ocasión me acerqué a uno de mis mentores y le consulté. Disculpe, así de esta manera sucedió, esta manera aconteció, esta manera sucede. Entonces él me respondió, Adán, no es así. ¿Por qué tú crees que es de esa manera? A ver, explícame, ¿qué pecado grande cometiste? ¿Por qué tiene tanto pesar en tu corazón? Entonces, teniendo la comunión con él, me expresaba, Adán, y tu vida, la situación que te acontece en tu hijo, tu hija, tu familia, y no es una maldición, no es una maldición. En la Biblia, bíblicamente, nos explica, el padre no puede llevar el pecado del hijo, ni el hijo puede llevar el pecado del padre. Así está escrito en la Biblia. A ver, tú demuéstrame bíblicamente dónde está escrito que por culpa de ti, entonces la maldición va a llegar a tu hijo. Explícame. Así me hablaba, ¿no? Entonces no sabía cómo explicarle. Yo también como
no conozco mucho, ¿no?, la palabra. Entonces, de esa manera. Entonces, de esa manera Él como me daba esperanza en mi corazón. Él me explicaba la dificultad que tiene tu hijo o tu hija, una enfermedad, una situación que acontece, hambre o necesidad, o etcétera, etcétera. Eso no es porque es el pago de la maldición. O sea, Dios no de esa manera, sino Dios quiere trabajar en tu vida, enseñarte, paso a paso, enseñarte la fe. Entonces tú no tienes la fe, por esa razón Dios te permite dificultad, situación. Dice la palabra en un versículo, ¿no?, de la Biblia. Dice que Dios no te dejará ser tentado más de lo que puedes aguantar, ¿no?, de lo que puedes soportar. Así está escrito, ¿verdad? Así dice. O sea, Dios te permite la tentación, la dificultad, pero no te permite más allá de lo que tú puedes soportar. O sea, Dios sabe la capacidad. ¿Es verdad? Dios sabe o no sabe. Dios sabe la capacidad, hasta dónde tú puedes aguantar. Es como una persona sabe su peso, hasta cuándo puede aguantar, ¿verdad? A cuántos quintales puede agarrar, ¿sabe o no sabe? Sí, sabe. Entonces, una persona calculando eso puede cargar a 2, 3 como quintales, digamos, ¿no? Pues ya sabe su soporte. Pues puede. Pero si sobrepasa, ¿qué va a suceder? Va a desfallecer, ¿sí o no? ¿Verdad? Va a caer. El peso mismo va a aplastar. Entonces, de esa misma manera, el siervo me explicaba, me decía, Dios te permite, pero no va a permitir más allá de lo que tú puedas soportar. O sea, Dios sabe. Pero ¿con qué propósito te permite esta situación? Es porque Dios quiere mostrar su obra en tu vida. Entonces, de esa manera, entonces empezó a cambiar mi punto de vista, ¿sí? Empezó a cambiar. Porque siempre vivía en ese entorno, ¿sí?, de esa manera. Siempre vivía bajo el criterio de muchas personas. Ay, ¿y qué mal hiciste? ¿Qué pasó? Algo seguramente está fallando por esa razón. Entonces, en lugar de poder dar paz, esperanza, más desesperanza ponía mi corazón. Entonces, por esa razón, entonces, con la palabra de Dios, en mi corazón había el reposo. Entonces pude ver, de verdad, mucho tiempo, aunque yo soy creyente, pero ignoro muchas ocasiones la palabra de Dios. En lugar de creer la palabra de Dios, fácilmente recibo la voz sin fundamento. ¿Me dejo entender? La voz, un criterio sin base bíblica. Así, ¿me dejo entender? Sin base bíblica. Entonces, creer una base sin la palabra, creer algo sin fundamento, sin la Biblia, prácticamente es ser como anatema, maldito. ¿Me dejo entender? Porque no viene de Dios, es cualquier razón, fábula de ser humano que crea. Eso es tan importante. Por eso este siervo me exhortaba. Tú no crees Dios. Así me habló al final, ¿no? Tú no crees en Dios. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? No, mentira, yo creo en el Señor, así, ¿verdad? Sí, de verdad, en ese momento me encontré, no creo en Dios. Tiene razón, en vez de creer en Dios, ¿en quién creo? Ay, creo la voz del fulano, del vengano, del sultano, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero menos la palabra de Dios. Por esa razón me explicó, me dijo, porque tú no crees la palabra de Dios, tú eres un anatema, eres un maldito nada más. Por esa razón la maldición te sigue en tu vida, porque tú crees así. Entonces de esa manera me hacía comprender. Entonces a causa de eso empecé a despertar en mi corazón. De verdad, ¿hasta cuándo voy a vivir sujeto al criterio, a la razón de la sociedad y no enfocarme en la Escritura? Esto es algo tan valioso que Dios nos enseña. Por eso estoy agradecido. Puedo agradecer. Mis hijos se enferman, alguna necesidad, entonces puedo ver a Dios. Esta oportunidad también tú quieres manifestar, ¿verdad? Esta oportunidad es para ver tu obra. No es una maldición, de verdad, gracias. Entonces de esa manera en mi corazón puedo tener esa esperanza, ¿no? Estoy con mi esposa también compartiendo. Esta es una oportunidad para ver la obra de Dios. Es una oportunidad para que Dios nos bendiga.
no entendemos esta fase, ¿no? Entonces, ¿Dios qué quiere? Que pasemos esa fase también, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, de esa manera Dios quiere que pasemos y pasemos y pasemos. Pero mi corazón, por ser tan orgulloso, mi corazón por ser un necio hacia la palabra, entonces no puedo atravesar esa situación, sino me envanezco en la situación, ¿verdad? Entonces empiezo a ver una gran situación en mi alrededor. De esta manera, Dios me permite para poder avanzar. Por eso puedo agradecer, y hoy también Dios me permite para estar aquí. Y hoy quería compartir, ¿no?, el libro de Hechos. Cuando vemos Hechos, Pablo estaba siendo trasladado. Primeramente Pablo fue preso, ¿sí o no? Siendo preso Pablo fue enviado para que tenga un encuentro ¿con quién? Con César, ¿sí o no? ¿Verdad? Tenía que ser destino a Roma de esa manera. De esa manera Pablo estaba siendo trasladado. Pablo fue embarcado, ¿sí o no? ¿Verdad? Pablo era preso o no era preso. Era preso, ¿no? Entonces, siendo preso, fue subido a una embarcación para que pueda emprender el viaje. Durante el viaje pasaron diferentes tipos de situaciones, ¿o no? ¿O su viaje fue un éxito? ¿No? ¿Ya Dios le dijo a Pablo que tenía que viajar hasta Roma o no? Era, ¿no? Entonces era su viaje a Roma. Entonces Dios le preparó su viaje a Roma, un viaje placentero, ¿verdad? ¿Así? ¿No? De repente Pablo subió con más de 200 presos, ¿no? Así, de esa manera subió la embarcación y empezó la embarcación. Aunque Pablo mencionaba, ¿no?, en el capítulo 27, en el versículo 10, ¿sí? Hechos 27, verso 10, dice: diciéndoles, desde el versículo 10, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Así habló Pablo, ¿sí o no? ¿Verdad? Él mencionó. ¿Qué está mencionando? Está indicando que va a haber pérdida, ¿sí? Va a haber pérdida no solamente del cargamento, sino también de los que estaban navegando, ¿no? Entonces, de esa manera. Pero en el versículo 11 dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Aún era un siervo de Dios, y Dios le hablaba al corazón de Pablo, ¿o no le hablaba? Dios le hablaba a Pablo. Pablo estaba en constante comunión con Dios. Aún Pablo era preso, pero Dios hablaba con Pablo, ¿o no? Sí, Dios hablaba con Pablo. De esa manera Dios hablaba al corazón de Pablo. Y Pablo, por el corazón de Dios, recomendaba, ¿sí o no? Recomendaba al navegante, al piloto. Entonces, ¿creían o no creían? Nadie aceptaba, ¿sí o no? No, imposible. Mirando al piloto, el piloto tenía una gran experiencia, y a comparación de un preso, ¿sí? Es un preso nada más. ¿Qué conocimiento puede tener? De esa manera, como despreciaban el consejo de Pablo. De esa manera ellos tuvieron diferentes tipos de dificultades. ¿Es verdad? El versículo 21, vamos a leer. Entonces Pablo, como ya hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Así. ¿Qué sucedió? Tuvieron
Tuvieron como grande pérdida, ¿sí o no? ¿Verdad? Se levantó un huracán, de esa manera la llovizna, empezó a tener bastantes dificultades en la navegación. Pero Pablo empezó a hablar, ¿no? O sea, ¿cuántos días estaban? Muchos días dice que ya no comían, ¿verdad? Estaban en gran dificultad. Por eso Pablo decía, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. El versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿No? De otra vuelta Pablo empieza a dar esperanza, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya primeramente, ¿qué les dice? Ustedes no escucharon, ¿sí o no? A mí no me escucharon, por esa causa sucedió esta situación, ¿verdad? Pero no solamente les mete el juicio, ¿sí o no, verdad? Sino que les dice, les da esperanza, ¿verdad? Esperanza. ¿Su esperanza qué es? Ahora os exhorto a tener buen ánimo, así dice, ¿verdad? Buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Entonces, ¿qué va a suceder? Van a perder su nave, ¿sí o no? Así. Versículo 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces Dios habló a Pablo, ¿no habló? Aún dentro de esa situación, de la pérdida, de una gran dificultad, ¿Dios estaba con Pablo o no estaba? Dios estaba con Pablo. De esa manera Pablo empezó a hablar. A Dios le dijo, tú no vas a morir, ¿sí o no? Aún pases muchas dificultades, inundación, se va a destruir la navegación, aún tú no vas a morir, ¿sí o no? Y contigo todos van a estar ahí, juntos, ¿es verdad? No hay problema, porque tú sí o sí tienes que llegar ¿a dónde? Ante César, a Roma, ¿sí o no? Ahí sí o sí tienes que llegar. Eso es prácticamente ya lo que Dios decidió para Pablo. Pero todo lo que Pablo, el proceso que está llevando, ¿es fácil o difícil? Es muy difícil, ¿sí o no? ¿Verdad? Supongamos que a alguien le manda, ¿no? Misión, vaya a predicar el evangelio por todo el mundo. Entonces vaya pasando dificultades de esa manera. ¿Qué puede pensar uno? Creo que Dios no está conmigo, ¿sí o no? ¿Verdad? Eso nace, ¿no? ¿Por qué así de esa manera? Creo que Dios no quiere trabajar conmigo. ¿Por qué Dios de esa manera no me cuida si Él me ha enviado, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero en Pablo sucedía así o no sucedía. En Pablo sucedía todas esas dificultades. De esa manera Pablo tenía la comunión con Dios. Era muy diferente a todos los navegantes quienes estaban en la embarcación. Pablo tenía la comunión con Dios, en cambio los demás tenían temor y temblor. ¿Me dejo entender? Tenían temor y temblor mirando la situación. Pablo tenía esperanza. Por eso en el corazón de Pablo, teniendo esperanza, transmitía desesperanza o esperanza. En una gran tribulación, en un gran tormento, Pablo transmitía esperanza. El versículo 24 dice, diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho, dice. ¿Todo Pablo confiaba o no confiaba? Sí, aún todavía el barco no se ha partido, ¿es verdad? Aún todavía la navegación no se ha partido, ¿verdad? Pero ya Pablo dijo o no dijo. Sí, va a partirse más adelante. Pero Pablo, ¿qué dice? Confío en el Dios, ¿verdad? Confío en ese Dios. De esa manera tenía la certeza en el corazón de Pablo. Entonces, en el capítulo 28 nosotros podemos ver que ya
prácticamente como la embarcación se partió y todos estaban naufragando. ¿Es verdad? Así, llegó el naufragio. ¿Se partió la navegación o no? Se partió. De esa manera llegaron en la noche, ¿no? Lleno de nieblas, empezaron a naufragar, a nadar, algunas en una madera, ¿no? De esa manera así llegaron a una isla. Llegando a esa isla, ¿cómo llegaron ahí? Ahí vamos a ver, ¿no? El versículo capítulo 28, versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Entonces, a esa isla llegaron, ¿sí o no? Navegando muchos días, pasando grande dificultad, llegaron a ese lugar. Muchos de los que navegaban, aunque escucharon a Pablo, pero cuando se partió la navegación, ¿qué sentirían? Sí o sí vamos a morir, ¿sí o no? Sí o sí, creo que la palabra que habló Pablo es mentira. Sí o sí vamos a morir en este lugar. Así ellos considerarían. Pero nadie murió, dice, ¿sí? Nadie murió. Entonces de repente se dieron cuenta que estaban en esa comunidad, ¿no? En esa isla que se llamaba Malta. Así, versículo 2. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Había lluvia y frío, ¿verdad? Así, tan fuerte. Versículo 3, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Entonces los naturales prepararon jugata, ¿verdad? Para que se calentaran. Entonces de esa manera estaban calentándose. Pablo también quería aportar con las maderas, ¿sí o no? ¿Verdad? De esa manera fue, ¿a dónde fue? A recoger, ¿no? Unos leños de ahí. De esa manera lo lanzó al fuego. Pero Pablo no se percató que en una de esas ramas, de esos palos había. Sí, no se dio cuenta, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque también era oscuro de esa manera, ¿sí o no? Era oscuro noche, no se dio cuenta, simplemente recogió todos los leños y lanzó al fuego. Y lanzando al fuego, ¿qué sucedió? Una víbora de repente salió del fuego, ¿sí o no? ¿Verdad? Y de repente, ¿a quién se lanzó? A Pablo, ¿no? Se prendió en la mano, ¿sí o no? ¿Verdad? Así de esa manera se le prendió. Entonces, cuando se le prendió en la mano, ¿qué pensaron? ¿No? El versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Cuando vieron esa acción en Pablo, que la víbora se le prendió, los naturales de Malta, ¿no? De esa isla, comunidad, ¿cómo calificaron a Pablo? Este es un maldito, ¿sí o no? Un homicida, un maldito, ¿eh? Este hombre quiere escapar de la justicia. Sí, escapó de la justicia del mar, ¿sí o no, verdad? Entonces, por ser maldito, el barco se partió y por eso naufragaron, ¿sí o no, verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Así ellos calificaron según su razón, ¿verdad? Según su razón, así calificaron. Este debe ser un maldito, de verdad, está escapando de la maldición. Por eso el barco se partió y le sucedió toda esa razón. Como la justicia es divina, entonces, ¿qué va a suceder? Aquí la víbora le va a cobrar venganza, ¿sí o no? Va a pagar el juicio. Así de esa manera ellos calificaron. No conocían la voluntad de Dios, no sabe el propósito de Dios, simplemente ¿qué mira? ¿Solamente qué ven? Ven la acción, ¿no? La acción en Pablo, ¿sí o no? Dios es justo. Sí o sí va a dar el pago de la maldición. Por esa razón esa víbora va a cobrar, ¿sí o no? Juicio le llegó. De esa manera ellos calificaron. Así. Entonces el versículo siguiente, versículo 5.
Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció, dice. El verso 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Entonces, ¿qué esperaban ellos? Los naturales, los originarios, ¿qué esperaban? Esa víbora le mordió. Ahorita vamos a ver, ¿sí o no? Seguramente se va a hinchar, ¿verdad? Se va a hinchar el cuerpo de Pablo, después va a desvanecerse y va a morir este hombre. Es un maldito. La maldición ha traído a este hombre. Estaban esperando, dice, ¿sí o no? No indica cuánto tiempo, pero pasó mucho tiempo, dice, ¿no? ¿Sí o no? Ellos estaban esperando. Cada uno empezaba a sacar su criterio, ¿no? Su criterio. ¿Por qué será este hombre le mordió la víbora? Se partió el barco y ahora llegando en este lugar le mordió la víbora. A él siempre le mordió la víbora. ¿No? Al capitán no le mordió, ¿sí o no? ¿Verdad? Al jefe de la navegación no le mordió. A otros privados que están ahí, más malditos tal vez, no le mordió. ¿Pero a quién le mordió? A Pablo le mordió. Entonces, según el criterio de cada uno, ¿por qué razón le viene eso? Porque es un hombre maldito, ¿sí o no? ¿Verdad? Está perseguido, ¿verdad? Un hombre que huye, ¿verdad? Así. Entonces, de esa manera, ellos esperaban. Por eso, según su criterio de ellos, Pablo era el más maldito de todos, ¿o no? Sí, según el criterio de ellos, Pablo era el más maldito de todos. Aunque quiere huir, sí o sí la justicia va a llegar a él. Así, de esa manera, ellos sacaban su criterio. Por eso ellos esperaban que Pablo se desvaneciera, se cayera y se muera. Así. Pero no se murió, ¿o se murió? No se murió. ¿Por qué no se murió? Si nosotros vemos acá, analizando, ¿él recibió algún tratamiento médico? ¿La gente quería atenderle? Cuando la serpiente le mordió, ¿querían atenderle a Pablo? ¿No? ¿Qué estaban esperando ellos? Que se muera, ¿sí o no? Porque ese era el castigo divino, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿O no es así? Es el castigo divino, sí o sí tiene que pagar el juicio, ¿no? Sí o sí tiene que pagar la maldad. De esa manera nadie quería ayudar, por eso estaban esperando solamente que se muera nomás. Por según ellos que esperan, se va a hinchar ahorita. Ahorita vamos a ver. Esperemos. Mientras ellos esperaban, Pablo, ¿cómo estaba? Pablo, ¿cómo estaba? ¿Así? Voy a morir, así. Pablo estaba normal, ¿no? Estaba ayudando en el juego, estaba normal. No tenía ningún problema. No tenía ningún prejuicio. El criterio, el comentario que tenía la sociedad hacia Pablo, ¿le afectaba o no le afectaba? No le afectaba. ¿Por qué no le afectaba? Porque Pablo tenía la certeza. ¿Dios le habló o no le habló? ¿Dios qué le dijo? Que él tiene que ir a compadecer ante César. ¿Sí o no? Que su embarcación iba a ser partido en dos, iba a naufragar. Ya estaba, ya sabía o no sabía Pablo. Ya sabía, ya. Pablo tenía esa certeza, no es problema. Se va a partir la navegación, vamos a naufragar. Aún la serpiente me picó, aunque la gente dice que voy a morir, que soy un maldito, no importa. Lo más importante es, Dios me dijo que no voy a morir. Dios dijo que voy a llegar a Roma. Eso es la misión. No es problema. ¿O es problema? No era problema. En el corazón de Pablo no era problema. Para las personas de su alrededor, ¿era problema o no era problema? Era un problema. ¿Me dejo entender? Era un problema. De esa manera Pablo no había nada. Simplemente siguió su rumbo y todos se sorprendieron. Uy, no pasó nada. Pasó tanto tiempo y no se murió. Este hombre, ¿qué tiene? ¿No? Qué raro. De verdad. Creo que parece un dios. ¿Sí o no? Creo que es el Dios, ¿verdad? Los dioses nomás no les pasa nada, ¿sí o no? A los dioses no les pasa nada, este hombre debe ser un dios. De esa manera, ¿qué quisieron hacer? Quisieron adorar a Pablo, ¿sí o no? ¿Verdad? Como un dios. Cambiaron de opinión, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Eso es natural de las personas o no? Las personas
En este mundo de esa manera, primeramente se dejan llevar por su parecer, por su criterio, su opinión, ¿sí o no? ¿Verdad? De esa manera, sigue, y después cambia su opinión, ¿sí o no? ¿Verdad? Así es. Por eso es prácticamente vivir en el mundo de la fe. Tener un Dios vivo en mi corazón. ¿Me dejo entender? Tener un Dios vivo en mi corazón marca la diferencia. La diferencia entre una persona que no tiene Dios. ¿Me dejo entender? Una persona que tiene Dios, no hay problema. Puede pasar diferentes tipos de situaciones, problemas, dificultades, pasando diferentes, como lo llaman, tipos de desgracias, ¿verdad? Lo puede llamar, determinar. Pero si tiene Dios en su vida, ¿va a sobrepasar esas dificultades o no? Puede pasar esa dificultad. Muchas personas, al ver a una persona creente que pasa dificultad, sacan su criterio. Ay, mira ese cristiano, cree en Dios, pero mira su vida. Cree en Dios, pero le pasa esta situación, ¿verdad? Ay, en vano va a la iglesia, ¿verdad? En vano pierde su tiempo. ¿Para qué va a la iglesia? Su vida no cambia. Ah, mira su condición. En vez de ser rico, se ha vuelto más pobre. ¿Me dejo entender? Ah, mira, dice que es hijo de Dios, pero ay, tiene cáncer. Mira, ay, parece que no tiene la fe. Entonces, las personas se procrean, ¿no? Se procrean criterios según su razón. Sacan su conclusión según su razón. Sí, es normal, es natural. ¿Por qué? No tiene Dios vivo en su corazón. Por esa razón es muy fácil y conectarse con la razón de este mundo. Pablo tenía la certeza. Dios me encamina. Ese Dios. Por esa razón, en esa comunidad en Malta, él anunció el Evangelio. ¿No anunció el Evangelio? Sí, anunció el Evangelio. Aparentemente parecía una desgracia que su barco su navegación se partió y tuvo que naufragar, salvar su vida, nadando, ¿sí o no, verdad? ¿Hasta dónde? Hasta llegar a Malta, a la isla. De esa manera. Luego, mirando a los otros que estaban navegando para que se calentasen, para que el fuego sea mayor, empezó a traer ramas de otro lugar, lanzando al fuego, de repente una víbora le salta, entonces saltando la víbora y toda la gente empieza a criticar, uy, este hombre debe ser maldito, de verdad, de esa manera. Entonces, escuchando todo eso, ¿qué piensa? Ah, no importa, Dios está conmigo. De esa manera él, simplemente creyendo en la palabra, él avanzó. No es problema. No es problema que la fulana, mengano, sultano me digan, no es problema. Lo más importante es la promesa que Dios estableció en mi vida. De esa manera él anunció el Evangelio, él entendiendo, la voluntad de Dios también era que llegue a esta comunidad, a esta isla, ¿sí o no? Entonces, ¿Dios tenía misericordia de esa isla o no? ¿O era por la maldición que llegó ahí? ¿No? Era por la voluntad de Dios que llegó a ese lugar, ¿sí o no? A esa isla. Si Pablo no hubiera llegado a esa isla, ¿quién hubiera anunciado el Evangelio? Nadie hubiera anunciado el Evangelio. De esa manera Pablo entendió, por eso empezó a anunciar el Evangelio. Ahí muchos enfermos recibieron o no recibieron la sanidad. Sí, recibiendo la sanidad, ellos creyeron en ese Dios de Pablo. Entonces, esa determinación o ese criterio que la sociedad manejaba, que era un maldito, que era perseguido, etcétera, ¿cambió o no cambió? Cambió. Pablo entendió. Dios me trajo a este lugar para anunciar el Evangelio. También estaba dentro de la voluntad de Dios. Hermanos, muchas dificultades puede pasar el hombre, muchas necesidades puede pasar el hombre, puede calificar según su ciencia, puede calificar injusto, puede calificar malo, puede calificar una maldición, creyendo los rumores, pero debe entender al final cuál es la voluntad de Dios. Si no comprende cuál es la voluntad de Dios, entonces su vida va a ser maldito. ¿Me dejo entender? Si no entiende la voluntad de Dios, entonces su vida va a ser maldito. Entonces mi vida es una maldición. El venir a este lugar es una maldición, ¿sí o no? No debería venir. De esa manera va a sacar su conclusión.
Una persona que no entiende o no conoce a raíz de las dificultades del corazón o el propósito de Dios, simplemente se envanece en los criterios. Es una maldición de verdad. ¿Para qué tuve que decidir este camino? ¿Para qué tuve que tomar esa opción? ¿Para qué tuve que tener así? Por esa razón su vida se vuelve amargo nada más. Vamos a leer el versículo 28. Él ya llegó a Roma, ¿no? Estando en Roma, Pablo empezó a anunciar el evangelio, ¿sí? Habían muchos judíos y muchas personas de ese lugar. Versículo 28 dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. De esa manera concluyó: cuando llegó a Roma, Pablo anunció el evangelio, anunció sobre Cristo, anunció sobre la salvación perfecta por medio de Jesucristo. Pero muchos y judíos ¿aceptaban o no aceptaban? No aceptaban. Era malo. Por esa razón Pablo empezó a mencionar, ¿no? Por eso él alzó un pasaje de lo que Isaías había mencionado, ¿verdad? En el versículo 26, no, en el versículo 25, perdón. El 25 dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Por esa razón empezó a mencionar, en base a esa referencia de Isaías, él habló, ¿sí o no? Bien Dios habló. ¿Alguien quería escuchar a Pablo? Nadie quería escuchar, porque tenían bien establecido su ciencia. Por esa razón Pablo al final, casi en su conclusión, saca. Por eso dice que este evangelio será anunciado a los gentiles. Por esa razón él comparte, tiene la certeza. Él prácticamente fue llamado para anunciar el evangelio a los gentiles. ¿Es verdad? De esa manera Pablo rompió todas las barreras y de esa manera salió y anunció el evangelio a los gentiles. Hermanos, a raíz de eso, y nosotros hemos llegado a escuchar el evangelio. ¿O no es así? Así es. ¿Nosotros somos judíos o gentiles? Nosotros somos gentiles, ¿sí o no, verdad? Ninguna relación teníamos. No éramos fuera de la promesa de Dios. Nada. Pero Dios nos permitió que el evangelio llegara a nuestras vidas. Amén. Dios usó a Pablo. Aún dentro de las dificultades, Pablo tenía la promesa en su corazón. ¿Cuál fue el propósito de mi llamamiento? ¿De verdad? ¿Cuál fue el propósito de mi llamamiento? ¿Dios me llamó o no me llamó? ¿Dios llamó a Pablo o no llamó a Pablo? Sí, Dios llamó a Pablo. Aunque Pablo antes de que conociera la voluntad de Dios era contrario a Dios, ¿es verdad? Pero Dios usó o no usó su vida. Sí, usó su vida. Por el evangelio cambió el punto de vista y su criterio, y de esa manera siguió ese camino de Cristo, anunciando el evangelio. De esa manera Dios le estableció para que él lleve el evangelio hacia los gentiles, y por esa causa el evangelio llegó a nuestras vidas. Nosotros somos el resultado prácticamente de aquel que sobrepasó las barreras.
que Dios usó su vida para que nosotros entendiéramos el Evangelio. Esa promesa pasó de generación en generación, ¿es verdad? De esa manera el Evangelio llegó al pastor Oxopar, ¿es verdad? ¿No es verdad? Sí, a Corea tuvo que llegar ese Evangelio, ¿verdad? Y de Corea tuvo que llegar a Bolivia, así, ¿verdad? Y Dios nos permitió escuchar el Evangelio en este tiempo, ¿verdad? Claro que Dios en otros tiempos levantó otros siervos también para que se anuncie el Evangelio. Pero en este tiempo Dios nos permitió a través del siervo pastor Oxopar para que el Evangelio se estableciera en nuestra vida. Y a través de ese siervo nosotros podamos llevar el Evangelio a diferentes lugares de Bolivia. Eso es la gran bendición que Dios nos ha dado a nuestra vida. Solamente que nosotros en muchas ocasiones, en lugar de poder valorar el Evangelio que Dios ha establecido en nuestra vida, nos envanecemos en algunas cosas de este mundo, considerando que Dios es injusto en nuestra vida. ¿Sí? Ay, Dios es injusto en nuestra vida. ¿Por qué causa tiene que pasar esta injusticia en mi vida si Dios quiere que yo viva para el Evangelio? ¿Me dejo entender? Ay, Dios quiere que viva para el Evangelio, pero ¿por qué tiene que pasar tanta injusticia en mi vida? ¿Verdad? Si nosotros comparamos la vida de Pablo, entonces ¿qué? Es totalmente diferente, ¿sí o no? ¿Verdad? Pablo fue denominado de muchas maneras, ¿sí o no? Un hombre maldito, perseguidor, blasfemo, un hombre ¿qué? Perseguido de la maldad, ¿sí o no? De esa manera. Pero en su corazón prevaleció la promesa de Dios. De esa manera él sobrepasó las barreras para que el Evangelio pueda brillar. Hermanos, aunque nosotros tenemos el entendimiento acerca de la obra de Dios en nuestra vida, pero ¿qué sucede? Fácilmente perdemos ese valor en nuestra vida. Fácilmente dejamos ese valor que Dios ha establecido en nuestra vida. El pastor Oxopar, en alguno de sus libros, lo denomina a Pablo, ¿no? Dice, el hombre cuyo corazón no pudo ser encarcelado, así lo determina. Entonces Pablo era un preso, era un privado de libertad, pero en Pablo la prisión le llegó o no le llegó. Su cuerpo era prisionero, ¿sí? Su cuerpo fue privado de libertad, pero su corazón fue privado o no. Eso es más valioso. En nuestra vida, aunque nosotros somos libres, ¿sí? Pero muchas veces el corazón vive privado de libertad. ¿Me dejo entender? Muchas veces el corazón es privado, encerrado, encarcelado. Entonces, por esa razón, mucha persona por vivir una vida privada en su corazón no puede avanzar, no puede sobrepasar las barreras por la fe. Porque deja algo tan precioso, el valor que Dios le dio. Voy a leer el libro de vamos a ver Salmos, ¿sí? Salmos. Salmos 107. Salmo 107, versículo 10. Salmo 107, verso 10. Sí, disculpe. Salmo 107, verso 10. Sí, vamos a leer. 1, 2, 3. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte,
aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Sí. Cuando nosotros leemos esta parte, entonces yo le pregunto, Pablo pasó mucha amargura, ¿sí o no? En el mar, ¿verdad? Naufragó, le consideraron de maldito. Era porque fue rebelde a la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí, ¿qué dice? Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, dice, aprisionados en aflicciones, en hierros, dice. ¿Es verdad? ¿Por qué dice? Fueron rebeldes, dice, a la palabra de Jehová. Entonces, ¿Pablo estaba en esa situación o no? Estaba en la sombra de muerte, ¿verdad? ¿Era porque era rebelde a Dios? ¿Por eso? Es muy diferente ese punto. ¿Me dejo entender? Muy diferente. Pablo es muy diferente a lo que está mencionando Salmos capítulo 107. Salmos capítulo 107 está mencionando acerca de las personas que menosprecian el valor de Dios en su vida. Por despreciar el valor de Dios en su vida, estas personas empiezan a vagar en su razón. Por esa causa, cualquier dificultad que le acontece, ellos que piensan es una maldición. No vive enfocado en la esperanza que Dios les dio, porque ya dejaron. ¿Me dejo entender? Dejaron a ese Dios. Por eso, según su razón, de esa manera empiezan a vivir y Dios les entrega a esa situación. ¿Me dejo entender? Es muy diferente la situación que Pablo estaba atravesando. Pablo estaba atravesando esa situación por la voluntad de Dios. Los que moraban en sombra de muerte, que expresan este lugar, ¿por qué es? Porque fueron rebeldes a Dios. ¿Me dejo entender? O sea, buscaron otro camino que no es de Dios. ¿Me dejo entender? Eso es importante. Eso es importante para poder distinguir, ¿sí? Importante. Ya, uno puede padecer por el Evangelio. Pablo estaba padeciendo por el Evangelio. ¿Es verdad? La situación, las dificultades que lleva Pablo es por el Evangelio. Dios estaba con Pablo. En cambio, según Salmo 107, los que moraban en tinieblas y sombras de muertes, es porque fueron rebeldes a Dios. ¿Qué significa? Estas personas dejaron el valor de Dios y siguieron su propio camino según su deseo. ¿Me dejo entender? O sea, buscan su propia gloria. Les viene la dificultad, pero esa dificultad, ¿qué llega a ser para ellos? Una maldición, el castigo de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos mismos fueron que despreciaron a Dios. El versículo 11 dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Así, el versículo 12, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. De esa manera. Entonces, son dos personajes diferentes, dos caminos diferentes. ¿Me dejo entender? Las personas que hoy en día dejan este camino, creyendo en su razón, aceptando la conclusión de sus razones, estas personas verdaderamente no pueden entender el corazón de Dios, por esa razón tiene que seguir otra idea. Apocalipsis Apocalipsis, capítulo 2.
versículo 2, Apocalipsis capítulo 2, verso 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí está hablando. Muchas personas, según su razón, expresan, ¿sí? Por eso Dios dice: yo conozco tus obras. Así dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Así dice, ¿verdad? ¿Sí o no? No puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y has llamado mentiroso. Y has sufrido, dice, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Son personajes que verdaderamente, entre comillas, dicen: yo me esfuerzo, ¿sí o no, verdad? Voy a dar mi vida para el Señor. Entonces, ¿de esa manera dan o no dan? De esa manera. Y pasan diferentes tipos de injusticias en su vida, ¿es verdad? Pasan diferentes tipos de pruebas en su vida. Pasan. Algunas ocasiones hallan: ese apóstol era mentiroso, ¿sí o no? Califica. Entonces, de esa manera habla. Pero, sufriendo todo eso, ¿qué tuvo? Paciencia, dice, ¿sí o no? ¿Verdad? Tuvo paciencia. Entonces, en conclusión de eso, Dios le responde. ¿Cuál es la causa de todo ese sufrimiento? Por amor a Dios, ¿verdad? ¿Era por amor a Dios? ¿Por qué fue? Dice, ¿no? El versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál fue la falencia? Deja su primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Cristo. Muchas personas, a causa de muchas dificultades que acontecen en su vida, empieza a sacar diferentes tipos de conclusiones. Entonces, a raíz de eso, ¿qué hace? Simplemente se consuela, ¿sí? Tengo que vivir para el Señor. Dice que para el Señor el amor es sufrido, ¿verdad? ¿Sí o no? El amor es sufrido. El amor es benigno, paciencia. Entonces, de esa manera, ¿qué hace? Se consuela en su vida. De esa manera quiere sobrepasar. Busca un consuelo en su corazón. Entonces, ¿ese consuelo tiene valor o no tiene valor? No tiene valor. ¿Sabe por qué no tiene valor? Porque dejó a su primer amor. ¿Me dejo entender? Hay muchos cristianos hoy en día, ¿cómo se diría? Que se motivan, ¿no? Motivan, ¿sí o no? Dios es amor, ¿sí o no? Ya va a pasar, Dios te bendiga, etcétera, etcétera. Pero sin ningún fundamento. Entonces, por esta razón simplemente da consuelo a consuelo. Si no tiene el entendimiento en su corazón, es muy difícil que el entendimiento pueda dar esperanza en su corazón. Difícil, imposible. Por eso las personas que naufragaban con Pablo, entonces ellos tenían bastantes dificultades, ¿o no? Algunos no creían, pero Pablo les hablaba, ¿sí o no? Dios estuvo conmigo, no va a haber ninguna pérdida. Dios sí o sí nos va a dar la gracia. Entonces, ¿se cumplió eso o no se cumplió? Se cumplió, nadie murió, todos los presos llegaron. Había una intención que el capitán quería abandonarles a todos los presos y ellos querían escapar en un esquife. Así. Pero Pablo les advirtió: si ustedes escapan, ciertamente van a morir ustedes. ¿Me dejo entender? De esa manera. ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está Pablo? ¿Me dejo entender? ¿Dónde está la salvación? Donde estaba Pablo. Ahí es la salvación. Eso es importante. Entonces, Pablo, ¿qué tenía? La promesa de Dios en su vida. Muchas personas hoy en día, sacando su razón, su conclusión de esa manera, sale. ¿Sí o no? Sale. Ay, no, que esto está mal, que esto está bien, no me parece, que tal, sale. No hay problema. Pero ¿dónde está la bendición? ¿Dónde estaba
Pablo, ahí es. Pablo, ¿por qué razón Dios le permitió y le guardó? Porque él tenía a su primer amor. ¿Me dejo entender? Pablo tenía a su primer amor. ¿Quién era su primer amor? Cristo. Eso era su primer amor. Entonces, por Cristo, el amor de Cristo cubría todas las dificultades, las adversidades, las injusticias, ¿cómo se llama? Las formas que le trataban o le juzgaban a Pablo, no era un problema, porque Cristo estaba con Pablo. ¿Me dejo entender? Entonces, muy importante es tener al primer amor en mi vida. Si yo me separo, dejo mi primer amor, ahí es prácticamente el empiezo de lo que es la amargura de la vida del ser humano, del cristianismo. ¿Me dejo entender? El cristiano sufre, no por las situaciones que están aconteciendo en este mundo ni la sociedad, sino porque deja a su primer amor. Por esa causa, hoy en día muchos cristianos determinan o califican injusto. Aún fuera injusto, delante de Dios, mirando la promesa, puede sobrepasar esa barrera. Amén. Eso es lo que Dios nos está hablando. Por esa razón, Dios nos dice, el versículo 5, ¿sí? Capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré por tanto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Así dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Arrepentir, ¿verdad? Y retornar. Si no, ¿qué va a suceder? Va a ser quitado el candelero. ¿Ese candelero qué es? El evangelio que está establecido en nuestro corazón. Ese evangelio que brilla y nos sujeta. Por esa razón Pablo calificaba, el evangelio es poder de Dios. Ese evangelio puede sujetar nuestra vida. Ese evangelio puede guiar nuestra vida. Ese evangelio nos permite vivir con gozo, con alegría delante del Señor. Amén. Tengan la certeza de Dios en su vida y en base a lo que Dios quiere trabajar en su vida, ustedes puedan vivir una vida maravillosa delante de Dios. Hermanos, y verdaderamente Dios ama nuestra vida. ¿Sí? Verdaderamente Dios está con nosotros. Ese Dios no se aparta. Ese Dios siempre está. Aún usted tenga dificultad, Dios está en ese lugar. Amén. Sí, vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias. Esta noche de esta manera nos permites para poder estar aquí reunidos delante de ti. Bendiga, Padre, la vida de mis hermanos. De verdad, muchas veces nosotros, y según nuestra razón, empezamos a ser encaminados y arrastrados. Y según nuestra razón sacamos diferentes tipos de conclusiones según nuestro criterio. De verdad, cuando analizamos la escritura totalmente diferente nos enseña. El pacto de Dios con nosotros ha sido una vez y para siempre, según el concepto que Satanás establece muchas veces en nuestra vida, es que Dios no está con nosotros por algún defecto de nuestra persona. En cambio, la Escritura nos habla que Dios una vez y para siempre está. De esta manera, ese Dios se estableció en la vida de Pablo y de esta manera Pablo tuvo esa certeza para sobrepasar las barreras, las dificultades, el criterio, y de esta manera él llegó para anunciar el evangelio. Permítanos de esta misma manera llevar y vivir para el evangelio conforme a la voluntad que tú tienes para con nosotros, Padre. Guía la vida de mis hermanos, hermanas. De esta manera encomendamos en tus manos a cada uno de los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Jerusalén Radio. Así de esta manera bendiga la vida de mis hermanos. Te agradecemos, oramos en el nombre de su amado nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Sí.